Bueno, muy buenas tardes a todos los que están presentes y oyentes, aquellos que van a visualizar este podcast. Para empezar, me gustaría darles la bienvenida a todos los que nos ven de manera diferida y a aquellas compañeras que están en este momento presentes. El nombre de este podcast es Un poco de todo. Aquí nos encontramos Juliana, Marjorie, Cintia, Rebeca y un invitado que más adelante se va a presentar. La temática de este podcast va a ser tratar sobre la pobreza en Ecuador y en América Latina. Tenemos entendido que este tema es un poco incómodo, es crucial abordar y la verdad es que se presenta en distintas regiones y lo más importante que podemos hacer es plantear ideas para ayudar a reducir la pobreza. Rebeca, ¿podrías continuar, por favor? Ok, bueno, Pablo. Como sabemos, la pobreza afecta a millones de personas en el mundo y, bueno, tiene grandes consecuencias, tanto en la calidad de vida como en la educación, la salud y en diferentes tipos de oportunidades que presenta en este caso la persona. Pero queremos saber qué realmente significa vivir en pobreza y cuáles son los factores que la perpetúan. Bueno, entonces hoy vamos a explorar algún tipo de preguntas y muchísimo más. Así que vamos a empezar. El día de hoy, el invitado especial es el psicólogo Tomás Andino. Y bueno, a continuación le damos la palabra a él. ¿Te parece? Bueno, mi nombre es Tomás Andino y gracias por esta invitación que tiene para este podcast y hablar de lo que es la pobreza. Gracias. Muchas gracias por su presentación al psicólogo Tomás Andino. Como primer segmento y subtema para este podcast, me gustaría mencionar que la pobreza es un fenómeno complejo. Generalmente se define como la carencia de recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas como la alimentación, vivienda, salud, educación y empleo. Entonces, en base a este breve concepto, me gustaría hacerle la pregunta a usted de cómo describiría la situación actual de pobreza en nuestro país. ¿Cómo se describe? Muy triste y muy desolada, y creo que se va a incrementar todavía porque los parámetros de pérdida de trabajo en estos últimos tiempos han sido de más de 4.500 plazas de trabajo que pasan a la desocupación, no a la extrema pobreza, sino a la falta de ingresos, que es parte de la pobreza, y la extrema pobreza que no solo en Ecuador, sino en Latinoamérica y en el mundo existe. Entonces, la pobreza en Ecuador se va incrementando. Adicionalmente, hay un análisis del Producto Interno Bruto que va a ser por debajo de cero a principios de año y que va a acelerar pérdidas de trabajo y de situaciones laborales en las cuales nos lleva de la pobreza a la extrema pobreza. Muchas gracias por responder esta pregunta. La verdad, creo que todo lo que está acotado en este momento ha sido de gran importancia porque realmente nos encontramos en una situación un poco compleja en cuestiones de esos términos de falta de recursos y pobreza en general. A continuación, Rebeca, te doy y te cedo el paso para el segundo segmento. Bueno, y como sabemos, pues hay distintos tipos de pobreza. En este caso, la pobreza relativa, que se basa en el estándar de la calidad de vida, depende del país, y también la pobreza multidimensional, que esto incluye factores no económicos como el acceso a servicios y la educación. Bueno, entonces tenemos otra pregunta para usted. ¿Cuáles cree usted que son las principales causas de la pobreza? Bueno, las principales causas de la pobreza son primero la falta de oportunidades y la falta de educación y la falta de apertura del Estado a generar una situación de trabajo. Nos hemos trasladado de una situación de que el Estado era uno de los grandes aportantes de generar mano de obra y digamos a una situación donde el Estado ha coartado la situación de trabajo y adicionalmente vemos la mano de obra como está siendo más descalificada y más explotador. En qué aspecto? Si usted va a las áreas de plantación de banano, donde trabajadores se les ha quitado hasta el seguro social y se los contrata por hora, y es más el maltrato con respecto a que si trabajas bien, si no te largas, y no hay una situación de control con respecto
a los derechos laborales que tiene el trabajador. Es triste y ver cómo hasta mano de obra con discapacidades está siendo maltratada y vulnerada en sus derechos solo por estar en el poder. Una denuncia muy triste, pero real, en las cuales se nota la falta de interés. Dirán ahora, bueno, puedes trabajar, pero el pueblo ni un dólar se lleva vive al menos con un dólar. La pobreza en nuestros barrios marginales, y es cosa seria. Y esto hay que canalizarlo porque es falta de oportunidades y hay una situación muy triste que es la falta de educación y lo que es salud también. Bueno, a continuación, pues la siguiente pregunta pues la va a realizar mi compañera Cintia Ordaz. Buenas tardes, psicólogo. Mi nombre es Cintia Aldaz. Yo quisiera hacerle una pregunta en sus conocimientos, ¿no? ¿De qué manera afectaría la pobreza en la vida diaria, tanto en lo que es la educación, la salud y las oportunidades de empleo? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, es simple. Y tú lo notas simplemente con las oportunidades de recorrer los barrios marginales. Cuando tú recorres los barrios marginales, tú miras la pobreza y la extrema pobreza catalogada en las esquinas, en los barrios, donde la gente se reúne y no tiene que comer, pero sí tiene que consumir. Es terrible. Hacia dónde nos lleva esta pobreza y qué hace de esta pobreza el incremento de actividades ilícitas de gente que puede ser valiosa en un momento. Cuando usted camina por las calles, por sectores de Guayaquil, por sectores de Milagro, por sectores de Durán, usted va a notar situaciones que le llaman la atención y creo que no hay más que hablar, que ahí está. Falta de oportunidades, un Estado decadente que no da pie con bola en la administración y que hace que haya pérdidas. Y usted lo ve en las unidades de salud, en las unidades educativas, y tanta influencia que ha generado otra pobreza, la pobreza mental, donde la distracción es simplemente el pan de diario del ser humano, el TikTok, el YouTube, y de allí no pasa y el decrecimiento en valores que realmente deberían crecer espiritualmente en el ser humano. Muchísimas gracias. Sí, psicólogo, lo entiendo. Acotando un poco a lo que usted me indica, también es preocupante el tema, el difícil acceso en la actualidad a las universidades, la poca apoyo que tiene el gobierno a los jóvenes que están queriendo salir adelante. Y es bien difícil el tema de la educación en la actualidad. También se ha dañado bastante lo que es en el sector educativo, en los colegios. En mi caso, yo vivo en Durán. Los colegios se podría decir, del gobierno están totalmente, es una corrupción fatal desde adentro. Desde ahí van saliendo, yo creería, los delincuentes, o sea, es una contaminación total. Y en el caso de la salud, es más preocupante de ver que la falta de recursos en los hospitales muchas veces, o en los casos de los niños van graves a los hospitales, la falta de medicina, y en sí hay muchas cosas, y que, como usted lo indicó, en el empleo. Entonces esperemos que con el Quisiera, transcurso de los años esta situación mejore. yo quisiera, Muchísimas gracias. bueno, yo quisiera acotarte algo adicional, que la situación no es solo de Ecuador, sino del mundo entero, porque la normativa de la globalización es menos educación y menos salud. No instruyes a un pueblo, no le das salud, no le das educación, entonces tú tienes los resultados de dominio de masa. Hay un libro, mejor dicho, hay un relato de Noam Chomsky, El dominio de masa, que son las 10 estrategias de dominio de masa que nos establecen y que vale la pena que ustedes lo lean y que se instruyan en lo que realmente está sucediendo en el Ecuador y en el... Gracias. Bueno, muchas gracias, psicólogo. Entonces, mi compañera Juliana también tiene unas preguntas que realizarle. Buenas tardes, psicólogo. Mi nombre es Juliana. Un gusto tenerlo en el podcast. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la educación? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la salud? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la educación? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la salud? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la educación? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la salud? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la educación? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la salud? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la educación? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la salud? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la educación? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la salud? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la educación? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la salud? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la educación? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la salud? ¿Qué opina usted sobre la falta de recursos en la salud? ¿Qué opina
¿Cree que usted que la sociedad en general es consciente del impacto de la pobreza? ¿Qué podríamos hacer para sensibilizar más a la gente? Yo creo que la gente es consciente de la pobreza que vive. La gente que puede también sabe lo que es la pobreza, pero lamentablemente hay un comportamiento muy ególatra, muy narcisista y muy el que me importa a los demás y simplemente se vive por vivir y vivo por lo que yo siento y por lo que tengo. Hay una política no socialista ni comunista en Europa que se llama la economía del bien común. Y esa economía del bien común es donde la práctica social, donde el capital y el pueblo son el capital, el pueblo, la naturaleza, la industria, se ponen de manifiesto y se trabaja. Alemania es una de las sociedades donde la práctica del bien común es necesaria. Creo que hay que ir generando una conciencia en la práctica del bien común y que todos los actores sociales son fundamentales para el desarrollo y crecimiento de la comunidad. No sé si va a haber una repregunta. Muchas gracias, psicólogo. Bueno, en vista de que la compañera Marjorie está teniendo problemas de conectividad, yo procederé a hacer la última pregunta, la cual es, ¿qué acciones cree usted que podrían tener un impacto directo y positivo en la reducción de la pobreza, tanto en nuestro país como en América Latina en general? Porque sabemos que esto no es un problema nacional, sino un problema mundial. Entonces, ¿qué acciones usted cree que se podría implementar? Mire, hay una gran preocupación neoliberal de tener una reserva monetaria para tenerlo como un colchoncito necesario de ahorro. Hay más de 8.000 millones de dólares, más de 8.000 millones de dólares que están fuera del Ecuador y que están listos para cualquier tipo de situaciones. Creo que si me equivoco, hay que corregirlo. Pero hay cantidad de dinero que se puede invertir en invertir dentro del Estado. Y el Estado, mientras más produce, más se genera trabajo, mayor producción. Mire, ahí el Estado donde realmente no invierte y ha decidido desde 3 gobiernos últimos ahorrar y tener un dinero ahorrado como colchón y seguir pagando deuda externa. Que no está mal pagar la deuda externa, hay que cumplir. Pero le manda recetas, el Fondo Monetario Internacional le manda recetas a usted que tiene que hacerlas cumplir. No educación y no salud. Eso es una situación muy triste. Entonces, está el Estado atado a este tipo de situaciones y creo que no vamos a ningún lado mientras no haya un cambio y un deseo de una participación, de un desarrollo en el bien común. Quítese de la mente comunismo y socialismo. Nada de eso. La práctica económica del bien común, la economía del bien común, fundamental dentro del desarrollo, que usted lo mire en empresas aquí. Hay empresas que trabajan con el bien común, que trabajan cuidando la naturaleza, dándole salud a sus trabajadores, dándoles competencias, dándoles asesoramiento, dándoles una cantidad de situaciones que se va perdiendo en algunas ya empresas, pero es fundamental. Esa práctica del bien común es necesaria en el Estado. El Estado. Y cuando el Estado comience a hacer una práctica del bien común, nos vamos para adelante y evitamos esa situación que en el mundo del capital y la pugna de poderes del capitalismo contra el comunismo y del socialismo, el socialismo del siglo XXI, eso ya es una pelea de a muerte que está regida por intereses externos, globalizantes. Hay que trabajar en la práctica del bien común. Ustedes como trabajadoras sociales, fundamental, porque la práctica del bien común es necesaria para desarrollar en un país. Muchísimas gracias por su intervención. La verdad, creo que este tema nos ha servido bastante a todas, más que nada porque al ser un tema muy recurrente que se presenta más que nada en las intervenciones de, como usted lo mencionó, nosotras que somos
futuros trabajadores sociales tendremos que afrontar estas problemáticas, no solo que se presentan desde ahora, sino que a futuro pueden estar un poco más complicadas y más difíciles de tratar. Entonces, no sé si alguna de mis compañeras quisiera acotar algo o de una vez podemos pasar para la conclusión, que en este caso lo va a dar mi compañera Marjorie. Eh, no sé si desean acotar algo más, ¿no? ¿Está todo bien? Bueno, en ese caso, eso sería todo por este podcast. Marjorie, por favor, puedes decir la conclusión, tus palabras de cierre. Hola, ¿qué tal con todos? Espero que estén muy bien. Claro, no, podemos mencionar, ¿no?, que hablar sobre el tema de la pobreza en nuestro país es una realidad que no solo causa un interés, no en las personas que forman parte de ella, sino en aquellos que viven en esta realidad. Y en nuestro país es un problema social realmente preocupante. También la pobreza es un problema enorme, ¿no?, y complejo, pero no es imposible enfrentarlo. Entonces, con la ayuda de todos, podemos hacer un cambio posible. Si podemos así inspirar a alguien a informarse o ayudar, entonces esta sería nuestra misión como personas, como futuras trabajadoras sociales y también a las demás, llegar con su aviso o algo para ver el cambio en nuestro país. Eso. Y muchas gracias por asistir a este podcast, que es muy importante. Muchas gracias, Marjorie, por darnos el cierre de este podcast. Me gustaría saber si el psicólogo podría dar unas palabras de cierre adicionales a las preguntas o si se podría o no. Yo creo que la importancia de todo esto es evitar la pobreza mental del ser humano, porque cuando existe la pobreza mental no hay desarrollo. La salud mental es importantísimo porque es la que te permite manejar estrategias y habilidades sociales para desarrollar. Pero ¿cómo generar habilidades sociales en un pueblo que está en la ignorancia y está en la pobreza? Entonces hay que trabajar en esa conciencia social de ustedes, porque ustedes cuando van a hacer intervención a la comunidad se van a dar cuenta realmente en qué estado está, en qué estado está la situación. No se olviden siempre de trabajar con los líderes comunitarios. Los líderes comunitarios son fundamentales para su trabajo, para poder generar un desarrollo o un cambio de comportamental dentro de las comunidades donde van a intervenir. Nada más, un consejo sano, creo que de la importancia de la salud mental en todo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras de cierre. Como mencioné anteriormente, y mi compañera Marjorie ya dio nuestra conclusión grupal. Eso sería todo por este episodio del podcast de hoy, de un poco de todo. Espero volvernos a encontrar en otra ocasión. Y para aquellos que nos ven de manera diferida, pues muchas gracias por estar visualizando esta grabación. Eso sería todo por hoy. Buenas noches.